Bueno, ahora vamos a aplicar la derivada por definición en este ejercicio. Hallemos la derivada para f de x igual a x cuadrado. Ya hemos explicado cómo se hacía o cómo se sacaba la derivada por definición. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a ver cómo queda. Ya tengo f de x. Aquí dice que la fórmula es derivada, f derivado de x igual límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ya tengo f de x, está acá. Ahora necesito saber qué es f de x más h. Hagámoslo aquí. F de x más h. ¿Cómo se saca? Simplemente es colocar los mismos términos de la función original, que sería 3x cuadrado, con la diferencia que ya no vamos a colocar el x, sino que este x lo vamos a reemplazar por x más h. Entonces quedaría x más h, este x quedó convertido en x más h al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a derivar. F derivado de x igual límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h. ¿Quién es? Es 3 factor de x más h al cuadrado menos f de x, que es 3x cuadrado, sobre h. Seguimos. F derivado de x igual límite de h cuando tiende a 0. Aquí tenemos 3 factor, esto es un binomio de Newton. Recordémonos por allá la matemática de octavo, cuando decían que a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo a la 2. Eso mismo lo vamos a aplicar acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces quedaría primero al cuadrado, x cuadrado, más 2 veces x por h, primero por el segundo, más el segundo a la 2, que es h cuadrado, menos 3x a la 2. Todo esto sobre h. Continuando con el proceso, entonces ya tengo acá f derivado de x igual límite h cuando tiende a 0 de 3, vamos a hacer la propiedad distributiva de la multiplicación, 3 por x cuadrado, 3x al cuadrado, 3 por 2xh, más 6xh, y 3 por h cuadrado, más 3h al cuadrado, menos 3x al cuadrado, sobre h. Ahora operemos. ¿Qué se puede operar aquí? 3x cuadrado menos 3x cuadrado, términos opuestos, igual a 0. 3x2 menos 3x2 da 0. ¿Y qué me queda? F derivado de x igual límite de h cuando tiende a 0 de 6xh más 3h cuadrado sobre h. ¿Qué ven ahora? Hay indeterminación en este valor acá de h. Hay indeterminación. Hay que romperla. ¿Cómo se rompe? En este caso factorizando. Entonces, f derivado de x sería límite de h cuando tiende a 0. Factorizando sería factor común de 6 y 3. En este caso sería factor común. Sería 3, factor común. Factor común de h y h cuadrado, que son los términos comunes, los literales comunes h y h cuadrado. El factor común sería h. Factor, vamos a armar ahora el factor. Entonces sería 3 por cuánto, 3h multiplicado por qué número, por qué término me da 6xh. 3 por 2 daría 6. Y para que sea xh falta la x nomás. Más 3h, ¿por qué término lo multiplico para que me dé 3h cuadrado? Por h. Ya quedó factorizado sobre h. Aquí ya puedo simplificar. Simplifico h con h y ya estoy rompiendo la indeterminación. Seguimos. Entonces, disculpe, corrigiendo, nos va a quedar así.
f de derivado de x igual límite de h cuando tiende a 0 de 3 factor de 2x más h. Ya se rompió la indeterminación. Ahora lo que falta es hallar cómo nos va a quedar en definitiva esta derivada. F derivado de x igual, mire lo que va a quedar acá. Vamos a evaluar. Cuando h tiende a 0, ¿sabes? Aquí h vale 0. ¿Y qué nos va a quedar? 3 por 3 por 2x nos va a dar 6x. Conclusión. Aquí conclusión. Si f de x era igual a 3x cuadrado, la derivada de f de x es igual a 6x cuadrado. Y esa es la solución del ejercicio. Espero me hayan entendido. Ah, me equivoqué acá. 6x. Disculpe, corrijo. La derivada de f de x igual a 3x cuadrado es igual a 6x. Gracias.